Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según su geografía. Hemos preparado este video en un momento de mucho dolor para muchas personas de Chiapas, México y el mundo. Aunque nadie puede negar el gusto enorme que nos da cumplir 50 años en Ciesas, también es cierto que este aniversario se celebra en medio de violencias, muertes, producto del empalme de muchas formas de guerras estructurales, sistémicas, patriarcales, neocoloniales. El contexto que hoy vivimos nos obliga una y otra vez a repensar nuestro papel en la sociedad como personas, como investigadores e investigadoras, como miembros de la comunidad Ciesas y como habitantes del planeta Tierra. Como insumos para todo ello es que estamos aquí presentando un pequeño tejido de memorias de algunos y algunas colegas que fueron invitados a trabajar por Andrés Fábregas Puig, quien en 1983 fuera coordinador de programas especiales del Ciesas. Andrés y 10 jóvenes investigadores, cuales exploradores surcaron las tierras agrestes del olvidado sur, convirtiéndose en pioneros de los estudios hechos por antropólogos y antropólogas mexicanos y mexicanas, realizados en Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, en lo que sociológicamente Andrés llamó la frontera sur. Frontera sur que estaba en manos de investigadores norcentrados. Frontera que no podía y no puede ser entendida sin comprender lo que pasa en el Caribe y Centroamérica. Hoy decir esto nos parece normal, pero en los años 80 la mirada estaba centrada en la frontera norte, en la frontera entre México y el Imperio norteamericano. Vale agregar que el llamado Proyecto para la creación del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Frontera Sur fue escrito en 1985 por Andrés Fábregas. Dicho proyecto tiene como antecedente el trabajo colegiado de ese 1982, del cual van a hablar en este video 5 colegas. Antes de pasarle la palabra a los colegas, es importante resaltar cómo las iniciativas académicas de esos 1982 y 1985 se daban en el marco de la política de descentralización administrativa del Estado mexicano para las ciencias sociales. También cómo eran parte del desarrollo de la antropología mexicana y de la consolidación de nuestro Estado-nación. 3 perspectivas rescato del programa de la Frontera Sur que se mantendrán como pilares en los albores de la unidad sureste del Ciesas. Primero, los estudios sobre la formación de regiones. Segundo, el análisis histórico de las relaciones entre cultura y sociedad. Y tercero, el estudio del cambio social en la situación fronteriza. Todo esto pasaba a 12 años de la creación de nuestra semilla sembrada en 1973 y llamada Cicina. Escuchemos, pues, a los y las colegas que hemos invitado. Me llamo Andrés Antonio Fábregas Puig, pronunciado Puig en catalán, y soy actualmente investigador de tiempo completo en el Ciesas de Occidente. No existía análisis antropológico de la frontera sur de México. Es más, en aquellos años la referencia a una frontera en México se hacía con respecto al norte, a los límites entre el país y los Estados Unidos. Ni Centroamérica ni el Caribe se incluían dentro del término de frontera, dicho desde México. Sucedió que a principios de 1982 se cumplían 6 años de fundación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, fundación de la que fui parte junto con Roberto Varela, Juan Vicente Palerm y José Lameiras. En 1983 solicité y obtuve un año sabático. En esas circunstancias, Eduardo Matos, que era el director general del Ciesas y que lo fue de 1983 a 1986, me propuso un contrato para llevar a cabo proyectos especiales, sobre todo el análisis de la frontera sur de México en el Ciesas.
El patrocinador de este proyecto sobre la frontera sur era la Subsecretaría de Cultura, a la sazón a cargo de Juan José Bremer, quien entre los planes que impulsaba para la difusión cultural en el país, había creado el Programa Cultural de las Fronteras. Bremer es actualmente el representante de México ante la UNESCO y recuerda muy bien esos días porque acabo de hablar con él sobre eso. Hacia el norte abundaba la información sobre la frontera con los Estados Unidos. Hacia el sur-sureste el vacío informativo era notable. Además, justo en 1982 se había establecido en Tijuana el Centro de Estudios de la Frontera Norte, actualmente el Colegio de la Frontera Norte, lo que no ocurría hacia el sur-sureste, es decir, no había en el sur-sureste ninguna institución, ningún centro de investigación que se dedicara exclusivamente o por lo menos de manera enfática a los estudios de la frontera y de la relación de México con Centroamérica. En las primeras conversaciones con Eduardo Matos, expresé mi opinión de que se necesitaba ampliar el horizonte de las investigaciones en antropología más allá de las comunidades indígenas, lo que de hecho venía haciendo yo mismo al trabajar la región ranchera de los Altos de Jalisco y la región cafetalera de Jalapa-Coatepec. Me pareció que se abría una gran oportunidad no solo para ingresar una nueva temática en los estudios antropológicos en el sur-sureste de México, sino también para contrarrestar la abrumadora presencia de las universidades norteamericanas en aquella amplia macroregión del país. No es ningún prejuicio en contra de los colegas norteamericanos, sino era la convicción de que los antropólogos mexicanos pues teníamos que asumir nuestra responsabilidad y también teníamos que decir cómo veíamos el sur, cuál era nuestra opinión sobre el sur, y no dejar que los antropólogos norteamericanos fueran los únicos que hablaban del sur de México e incluso de Centroamérica. Ahí están los trabajos de Saul Tax, por ejemplo, sobre Guatemala. Juan José Bremer estuvo de acuerdo y así presentó un proyecto de investigación antropológica de la frontera sur de México que fue aprobado por Eduardo Matos y por el propio Bremer, quien además dispuso el presupuesto para contratar a 10 investigadores e investigadoras porque estábamos reproduciendo el modelo que nos enseñó Ángel Paler de trabajar en equipo, en comunidad. El antropólogo más experimentado en comunidad con antropólogos que o bien acababan de titularse o bien estaban en el proceso de estudiar antropología. Eso era lo que habíamos hecho en los Altos de Jalisco y lo habíamos hecho también en la región cafetalera de Jalapa-Coatepec. Bremer aceptó pagar el salario de 10 investigadores e investigadoras. La primera aportación del proyecto fue el descubrir una macroregión cuyo factor definitorio es precisamente la frontera con Centroamérica y con el Caribe. También descubrir la articulación con etnografías que ahora se llaman multisituadas, cómo se articulaban entre sí por un trabajo en equipo que exigió reuniones periódicas de análisis de materiales y de fuentes bibliográficas. Lo de etnografías multisituadas en ese momento era una novedad. Es más, ni siquiera manejábamos el término, pero eso era lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo un proyecto de etnografías multisituadas que se articulaban en términos de la visión general que se tenía metodológicamente hablando. Los resultados del proyecto mostraron el porqué del interés del Estado Nacional en la frontera sur con Centroamérica y el Caribe, en donde el factor frontera volvía a ser básico, además en años en que la llamada Guerra Fría agregaba graves tensiones al contexto internacional. Es decir, el interés expuesto por Juan José Bremer de que el estudio de la frontera sur era para poder implantar un programa cultural de las fronteras, me pareció a mí que desde el punto de vista de Bremer, pues era una posición honesta, me la estaba diciendo. Pero ¿qué había detrás en la posición del Estado como Estado nacional? Y bueno, lo que le preocupaba al Estado nacional fue lo que creo yo que descubrimos. No era tanto la ausencia de material para diseñar un proyecto de difusión de la cultura,
sino eran tres factores que resaltaron en aquel momento. Tres factores que descubrimos en el terreno de la investigación. Primero, las guerras que se libraban en Centroamérica en contra de las estructuras oligárquicas y cleptócratas del poder. Ese era lo primero que le preocupaba al Estado. ¿Qué consecuencias iban a tener esas guerras sobre todo en el sur-sureste de México, en donde la similitud cultural con Centroamérica es obvia? Y eso lo sabían los círculos de poder de aquella época. Sabían que había una similitud cultural entre Chiapas y Guatemala, por ejemplo, ¿no? Y de la cual tampoco eran extraños los estados de Tabasco o Campeche o Yucatán. Entonces, el primer factor que descubrimos que estaba detrás de ese interés del Estado Nacional eran las guerras centroamericanas de liberación nacional, les llamamos un poco después, y qué consecuencias iban a tener en México. Después, el gran potencial energético del sur-sureste del país, es decir, el petróleo y el agua. ¿Y a poco no sigue siendo hoy en día la misma preocupación? Se acaban de descubrir en Tabasco pozos petrolíferos que le van a dar a Pemex una vida muy larga más. Y acaba de entrar la planta de Dos Bocas, justamente el día en que dio su informe el presidente de la República, entró en funcionamiento a producir gasolinas. Este era el segundo punto de interés, es decir, qué reacción de la población local iba a haber ante la extracción de un recurso tan importante como era el petróleo. Y el tercero, pues hombre, sigue siendo igualmente un factor válido, es el turismo. Convertir al sur-sureste en una gran región turística, una región de macroturismo. Se empezó con Cancún y ahora pues con el Tren Maya, que por cierto se va a inaugurar en diciembre. No estoy calificando esto, simplemente estoy mostrando que esos son los hechos que le preocupaban al Estado Nacional y que le siguen preocupando en la actualidad. Termino diciendo que la aportación más importante fue el demostrar la necesidad de crear un centro de investigaciones dedicado al estudio de las dinámicas fronterizas en el sur-sureste de México y que estas dinámicas tenían que ver con procesos sociales más amplios en el sur-sureste de México. Habíamos demostrado el potencial explicativo del concepto de frontera, también del concepto de región y del trabajo en equipo, de las famosas etnografías multisituadas. En 1984 logré conversar con el secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, quien se convenció de la importancia de establecer un centro de investigaciones especializado en el examen de la dinámica de la frontera sur de México con Centroamérica y el Caribe, al ver los datos que yo le estaba dando en esa conversación, resultados del proyecto de investigación antropológica de la frontera sur. Y así es como nació la segunda unidad descentralizada del CIESAS, el CIESAS del sureste. Me llamo Marta Herminia Villalobos González, formo parte de CIESAS Peninsular, radico en Chetumal e inicié precisamente en CIESAS Sureste. Posteriormente nos separamos y construimos lo que ahora se conoce como CIESAS Peninsular. Me integré a través de un proyecto de religión y sociedad llevado a cabo por Andrés Fábregas, y fue a través de esta investigación que se trató de entender el fenómeno que en ese momento que estaba impactando, como era el de la conversión de un gran número de poblaciones mexicanas a otras denominaciones religiosas en el sureste del país.
Sin duda alguna se trató de un trabajo en ese momento muy novedoso al abordar un tema a nivel regional abarcando los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, en donde se buscó sobre todo entender cuáles eran las causas que estos procesos de cambio estaban generando entre la población y sus posibles efectos. Además de que se trataba de una población que en su mayoría era de origen indígena y campesina, y en lo urbano pues provenían de los estratos más desfavorecidos. En mi caso, pues yo me enfoqué en una comunidad llamada Achotal, ubicada en la ribera del río Hondo, en la frontera con Belice. Se trató de una población compuesta de gente de origen mixteco y quien a raíz de su conversión religiosa al adventismo, pues se vieron obligados a salir de sus poblaciones originarias en Oaxaca y refugiarse en las selvas de Quintana Roo, en donde pues lograron adquirir tierras en propiedad privada. El propósito fue evitar el trabajo comunitario al que estaban obligados a llevar a cabo, en especial pues librarse de las fajinas, las cuales estaban encomendadas a realizar los fines de semana y que ahora pues dedicaban a las actividades religiosas. Se trató de una población de origen indígena, la cual de manera voluntaria pues sale y se separa de sus comunidades y muchos de ellos rompen hasta con parte de su familia. Finalmente esta gente logra encontrar en Quintana Roo la tierra donde les permitió congregarse, ahora unidos por la fe. En una unión que tampoco resultó fácil debido a la serie de contradicciones que enfrentaron, como el hecho de convivir con quien en otros tiempos resultaba ser el cacique y el principal verdugo de muchos de sus familias en Oaxaca. Pero ahora, ya converso, representó ser el líder y el guía en el pueblo. Estos trabajos de investigación en su conjunto llevaron a conclusiones generales de importancia, ya que evidenciaron los cambios que estaban generando dentro de las comunidades, además de las transformaciones en las relaciones de trabajo social motivados por la introducción y difusión de cultivos comerciales, provocando variaciones profundas en las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, en particular en el entorno ecológico de las comunidades indígenas del sureste mexicano, las que han sido y siguen siendo severamente alterados. Y precisamente, tratando también de entender estos cambios que se han llevado a cabo, transformando lo social y lo natural. Para el caso de Quintana Roo, yo me he enfocado posteriormente en el análisis histórico, estudiando los diferentes ciclos de explotación forestal que se han llevado a cabo, como es el caso de la caoba, el palo de tinte y el chicle. Mi nombre es Gabriel Aarón Macías Zapata. Estoy adscrito actualmente en el CIESAS Peninsular. Vivo en Chetumal. En mis inicios, el doctor Fábregas me dio la libertad para escoger la región y el tema a investigar. Sin embargo, debido a mi desconocimiento del sureste y de la península de Yucatán, pedí al doctor Fábregas que me designara el lugar que más conviniera a los intereses del proyecto de investigación, y en vista de que en Quintana Roo solo estaban anotadas las antropólogas Luz del Carmen Vallarta y María del Carmen Barrenech, fui enviado a Chetumal, la capital de Quintana Roo y al mismo tiempo la ciudad que hace frontera con Belice. Las otras dos colegas se instalaron en Tijosuco para estudiar las artesanías y la escuela rural en aquella región, en aquella población. Ya instalado en Chetumal, mi primer objetivo de investigación fue analizar la dinámica agrícola basada en la producción de caña de azúcar desarrollada en los ejidos mexicanos durante la década de los años 70 del siglo XX, con el objetivo
de colonizar la franja rural fronteriza. Al respecto, solo se había publicado un estudio antropológico, el de la antropóloga Odile Fort, titulado La colonización ejidal en Quintana Roo, publicado por el INE en 1979. Aunque este libro proporciona un panorama general sobre la colonización dirigida por el Estado con la creación de nuevos centros de población ejidal en la frontera con Belice, en vez de referirse a estos nuevos núcleos de población por su nombre, la autora decidió dirigirse a ellos mediante una numeración adoptada por ella, lo que ha dificultado ubicar las características de cada nuevo centro de población ejidal para seguir la pista en futuras investigaciones. Por otra parte, en diferentes bibliotecas y acervos localicé una gran variedad de folletos, informes de gobierno, libros de historia y una hemeroteca que contenía información sobre diversas etapas de la historia de Quintana Roo, así como forzosamente había que consultar el archivo de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria. Al revisar estas fuentes, advertí que la historia moderna del sur de Quintana Roo había tenido cambios drásticos y de muy corta duración. Por ejemplo, después de la firma del Tratado de Límites Mariscal Spencer de 1893, que definió la frontera entre México y Belice, el territorio de Quintana Roo se distinguió por el reparto del bosque en grandes concesiones forestales otorgadas a políticos y empresarios cercanos al régimen porfirista. Después, durante el maderismo, había pasado muy poco tiempo, el sistema de grandes concesiones desapareció, reduciéndolas a 10,000 hectáreas cuando antes se entregaban superficies de más de 100,000 hectáreas. Estas concesiones aún eran cedidas a empresarios porque se afirmaba que solo los grandes capitales podían impulsar la explotación forestal. Sin embargo, durante el cardenismo, las concesiones desaparecieron y el bosque fue repartido entre los habitantes en ejidos forestales nada menos que de 420 hectáreas por cada beneficiado. Y la producción se organizó bajo el cooperativismo. Esta medida contribuyó al aumento de la población fronteriza. Sin embargo, pocos años después, en 1955, el ciclón Janet destruyó gran parte de los bosques y la explotación forestal entró en crisis. En vez de esperar la lenta recuperación de la riqueza forestal, el Estado realizó el cambio de uso del suelo. Desaparecieron los ejidos forestales para dar paso al ejido agrícola. La dotación forestal de 420 hectáreas dio lugar a una parcela agrícola no mayor de 50 hectáreas. Al contar ahora con una mayor disposición de tierras, el Estado implementó un programa de colonización mediante la movilización de campesinos originarios de lugares donde existían graves conflictos por la tierra, como Jalisco, Veracruz, la comarca lagunera, Tabasco, entre otros estados. Había una gran variedad de migrantes para colonizar estos nuevos centros de población ejidal. Además, estos cambios económicos y demográficos, paralelo al surgimiento del emporio turístico de Cancún, a su vez repercutieron en la transformación del territorio federal a un estado de la federación. Es decir, con estos dos grandes movimientos de colonización, lo que era el antes territorio federal de Quintana Roo alcanzó la población suficiente para convertirse en un estado más de la federación, que era de 80,000 habitantes. Esta serie de etapas históricas de corta duración me hicieron comprender que en este caso la historia era una variable imprescindible para entender la dinámica fronteriza. Por tal motivo, fijé mi atención en la reconstrucción de las etapas que dieron lugar a la formación de la frontera México-Belice, fenómeno que por su complejidad me condujo a adoptar una visión interdisciplinaria donde tenían cabida la historia económica, diplomacia, la historia del colonialismo español e inglés, que estuvieron presentes en ambos territorios, las sublevaciones indígenas, la formación del Estado Nacional frente al colonialismo inglés e incluso algunos rasgos de historia ambiental, entre otros aspectos. Es muy compleja y se reunían varios puntos de vista. Como resultado, se obtuvo la primera investigación histórica integral sobre la formación de la frontera México-Belice
aspecto que había sido descuidado por investigadores nacionales e incluso extranjeros. Había retazos de historia de cada etapa y mi interés fue reproducir toda la historia desde la época prehispánica hasta aquel tiempo de 1984 cuando realizamos la investigación. Mi nombre es Elizabeth Juárez Cerdi, profesora investigadora en el Colegio de Michoacán y estoy participando desde Zamora, Michoacán. Les hablaré de una mirada al proyecto Religión y Sociedad en el Sureste desde Chiapas. Ante una problemática que era expuesta negativamente en diversos medios de comunicación y causaba inquietud a nivel académico y social, el CIESAS inicia en 1987 el proyecto Religión y Sociedad en el Sureste, que planteaba realizar trabajo de campo en 5 estados de esa región, tanto en contextos urbanos como en rurales y en poblaciones indígenas y mestizas. Entre esos estados se encontraba Chiapas, que desde fines del siglo XIX había sido territorio de misiones de organizaciones religiosas cristiano-evangélicas. La diversidad religiosa en Chiapas era observable tanto en el tipo y número de templos como en las distintas directrices pastorales y características de las denominaciones. En este estado se encontraban tanto iglesias históricas que llegaron a fines del siglo XIX y principios del XX, como congregaciones pentecostales, cuyo mayor crecimiento se observa en los años 70 y 80. En estas décadas también se hacen presentes testigos de Jehová, mormones, neopentecostales, católicos ortodoxos y musulmanes, y se observa mayor diversidad en organizaciones al interior de la Iglesia Católica. La expansión y visibilidad de organizaciones religiosas no católicas se da entre 1970 y mediados de 1980. En esta década se registran conflictos religiosos, persecuciones, expulsiones, destrucción de templos y violación a los derechos humanos de los creyentes. Aunado a ello, en diversos medios se acusaba a las organizaciones no católicas de la pérdida de la identidad nacional, sin distinguir las diferencias entre ellas y llamándolas a todas sectas. Ante este contexto, hubo varias preguntas ejes que guiaron el trabajo de campo en Chiapas. Por ejemplo, ¿qué organizaciones religiosas estaban en el estado? El año de su llegada, sus características, cómo interactuaba la membresía de estas entre sí y con los católicos, y si había conflictos debido a la diversidad religiosa. Cabe aclarar que en el proyecto del CIESAS se dio libertad a los investigadores para, además de dar respuesta a las preguntas eje, enfocarse en aspectos de la temática religiosa que consideraran relevantes y para analizar los datos etnográficos desde distintas perspectivas y marcos teóricos, lo que permitió un amplio panorama de lo que sucedía en distintas partes del estado. Pero también fue evidente que solo se podría realizar un acercamiento general a la problemática, pues aunque se llevó a cabo una investigación de campo de varios meses, no fue posible hacerlo en una gran cantidad de municipios, comunidades, ejidos y rancherías, debido a que el tiempo, recursos económicos y humanos no eran suficientes para cubrir la totalidad de iglesias y congregaciones existentes. Aunado a que en varios medios se hablaba del papel enajenante que tenían las asociaciones religiosas evangélicas, a las que se les consideraba destructoras de las comunidades y de su cultura, por lo que varios enfrentamos la desconfianza de los dirigentes religiosos
y en menor medida la negativa de permitirnos entrevistar a los miembros de su congregación. A 36 años de realizado, es evidente que el proyecto Religión y Sociedad en el Sureste permitió un acercamiento a un tema complejo y polémico, del que no se tenía suficiente información etnográfica en los 5 estados. Para finalizar, quisiera destacar algunas contribuciones que las 4 investigaciones realizadas en Chiapas hicieron en su momento, pues hay que ver estas en el contexto social e histórico en que fueron producidas. 1, que en el cambio religioso y en el conflicto derivado de este inciden tanto factores internos como externos, así como distintas instituciones y procesos a nivel micro y macro, tanto de índole política, social, económica como cultural. 2, que las personas que cambian de religión no son pasivos receptores de la doctrina religiosa, pues esta es tomada, entendida, moldeada y reelaborada por los conversos, quienes le dan contenido y sentido a partir de su contexto. Y 3, que las religiones minoritarias no son reaccionarias o revolucionarias por sí mismas, sino que es la coyuntura histórica, espacial y social lo que le da su definición. Gracias. Estudié mi maestría en Essex, Reino Unido, entre 1984 y 85, en política y gobierno en América Latina. Como tesis para obtener el grado, trabajé con datos estadísticos de estudios de caso. En este caso, tesis fueron México, Brasil, Chile y Guatemala, que contenían la pregunta central acerca de si el incremento de protestantes en América Latina en los últimos 30 años podía considerarse como un desafío o como un apoyo democrático para los gobiernos. En 1987 inicio mis estudios de doctorado y regreso a México a iniciar mi trabajo de campo. Regreso a México, en realidad regreso a Mérida. Es cuando el director general del CIESAS, el doctor Leonel Durán Solís, por intermediación del antropólogo yucateco Salvador Rodríguez Loza, me indica que se estaba pensando en juntar a varios investigadores que tuvieran interés y o experiencia en el estudio del protestantismo en el sureste de México. Es entonces que por medio de estas escasas pero efectivas redes sociales de fines de años de los 80, que entro en contacto por primera vez con CIESAS a través de la cordialísima invitación de Andrés Fábregas. Este fue realmente un golpe de suerte, por decirlo de alguna forma. El hecho de que desde el CIESAS sureste se hubiera organizado este proyecto, que ya explicó muy bien Elizabeth, y que yo ya estuviera en Mérida con mi maestría terminada y con mis proyectos de doctorado ya iniciado en University College London, en donde también había planteado como proyecto de tesis la misma temática, aunque desde nuevas perspectivas, fue en aquel momento me encontraba realmente en el limbo, sin trabajo, sin beca alguna, así que la invitación al proyecto me cayó como anillo al dedo. Se realizó la primera reunión en San Cristóbal. Fue muy emocionante para mí. Supongo que era el primer local o edificio en donde se ubicó el CIESAS Sureste. Conocí a las y los demás investigadores que formarían parte de aquel proyecto. Me pareció muy positivo y sobre todo innovador que se pudiera discutir en voz alta con otros investigadores, tanto jóvenes como un poco menos jóvenes, sobre la forma en la que se realizaría la investigación.
Era en verdad para mí la primera vez que contaría con un grupo para discutir el inicio, el desarrollo y lo que se deseaba de nuestra investigación, que era el mismo tema para todos. Como yo ya había trabajado en diversos municipios del estado de Yucatán, decidí ahora hacer mi investigación sobre la ciudad de Mérida, que no existía trabajo alguno sobre evangélicos en esta ciudad. Y para ello elegí una colonia ubicada al sur de Mérida, que además incluía, además de grupos evangélicos, testigos de Jehová. Por último, me parece muy importante expresar mi agradecimiento a todos los que participaron. He pasado 34 años en Ciesas y estoy muy contenta de que hoy pueda estar yo celebrando con todos ustedes los 50 años. Yo soy Graciela Freyermuth, trabajo en Ciesas Sureste desde 1988 y a mí me interesaría compartir cómo llegué a esta sede. Yo soy originaria del Distrito Federal y en 1986, después del terremoto de 1985, me dirigí a San Cristóbal a trabajar en un proyecto del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, en un proyecto con expulsados del volcán Chichonal que había hecho erupción y que se había hecho una reubicación de esta población del municipio en donde ocurrió este desastre hacia 3 lugares diferentes. Entonces yo llegué al área Zoque a incursionar. Nunca lo había hecho en el sur de México. Mi trabajo había sido sobre todo en el norte del país. Entonces, lo primero que llamó mi atención fue las diferencias tan enormes entre las necesidades de las mujeres obreras con quien yo había trabajado, de la industria eléctrico-electrónica, y las mujeres zoques que vivían, migrantes que vivían en distintos lugares. En 1988 sale una convocatoria para formar parte del Ciesas Sureste en una plaza temporal para trabajar con la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas. En ese entonces, el director era Andrés Fábregas Puig, y él había hecho un convenio con esta organización porque estaba interesada en conocer qué es lo que estaba pasando en la medicina tradicional y sobre todo cuáles eran los factores que estaban obstaculizando su fortalecimiento. Hay que recordar que en esta época se había dado hacía 10 años la declaración de Alma Ata, y en esta declaración se había propuesto que la atención a la salud tenía que vincular a los sistemas locales de salud. Y la medicina tradicional en México y sobre todo en Latinoamérica era fundamental en estos sistemas locales de salud. Por eso esta organización tenía un gran protagonismo en Chiapas, bueno, hasta ahora lo tiene, en ese contexto global. Cuando yo llegué ahí a esta organización, tuve una asistente, porque no sabía yo Tzotzil, y todo se discutía en Tzotzil, o sea, eran médicos de la región de los Altos de Chiapas, Tzotzil y Celtal, y con ella pues incursioné en toda la región de los Altos. Ella había tenido un hijo que tenía 8 años y no se había vuelto a embarazar. Y entonces a cada lugar donde llegábamos, ella consultaba a las parteras y les decía, a ver, ¿qué pasa con la infertilidad? Le recetaban cosas. Bueno, sin hacer el cuento largo, ella finalmente se embaraza. Después de estos 8 años, yo había pensado que había tenido infecciones frecuentes y que probablemente por eso no se podía embarazar. Y en Todos Santos, ella se va a Chenaló y fallece.
en menos de 24 horas tiene una complicación que yo pensé que había sido obviamente por un embarazo ectópico, ¿no? Por la evolución que tuvo el cuadro. Sin embargo, me llamó la atención que en la organización empezaron a girar muchas hipótesis, ¿no? Sobre por qué había muerto. Desde que por envidia, desde que le habían hecho una brujería, desde que le había su marido golpeado, y fue ahí en donde a mí me interesó profundizar en la mortalidad materna. Y desde entonces ese tema me ha seguido a lo largo de los años y creo que ha marcado mucho la trayectoria y de alguna manera lo que hacemos en el CIESAS Sureste. Por un lado, me parecía importante conocer qué es lo que pasaba con las mujeres, porque para los servicios de salud, las mujeres no tenían un problema de mortalidad materna. Buscando en la literatura, porque bueno, aquí en Chiapas se dieron cita una serie de proyectos muy importantes de Estados Unidos, como el de Harvard, el de Chicago, y cuando yo llegué estaba el de Stanford. Y resultaba que prácticamente estos proyectos no habían estudiado la salud de las mujeres, y menos el problema de la violencia. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué está invisibilizado no solamente en la práctica médica este problema de las mujeres, sino también en las investigaciones? Y de ahí se suscitaron hice una serie de investigaciones, primero a nivel de Chenaló, después a nivel de los Altos de Chiapas, después me he ido hacia todo el país, o sea, ya este tema me ha perseguido durante muchos años. A lo que quiero llegar es que cuando yo empecé a publicar, entonces el sector salud veía a la cultura como un problema inamovible. O sea, al final de cuentas, el problema de salud de estas mujeres era un problema cultural y pocas cosas se podían hacer para resolverlo. Y fue ahí en donde me pareció muy importante empezar a incidir no solamente en la población, que lo hicimos a través de varias campañas de radio, sobre todo en lenguas indígenas, en todo Chiapas y después en todo México, sino también en los prestadores de servicios de salud, que pensaban que este no era un problema. Y creo que ahí viene algo que marca mucho esta línea de antropología médica en la sede, que es la vinculación. Y la vinculación con actores claves, no nada más con las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, sino también con los prestadores de los servicios de salud. Soy Xochitl Leiva Solano y les hablo desde las montañas noreste de Chiapas. Me integré en 1991 a la unidad sureste de CIESAS cuando Andrés Fábregas me comentó sobre la existencia de una vacante a concurso en sureste. Rápidamente junté mis papeles y entré a evaluación. Yo había llegado 4 años antes, en 1987, a Chiapas. Llegué directo a trabajar con los campesinos organizados de la Selva Lacandona en lo que ellos llamaron entonces el Programa de Desarrollo Regional. Un tema que no me era ajeno, ya que en la maestría que cursé en el Colegio de Michoacán, los estudios regionales de poder y política, así como de los movimientos sociales, habían sido centrales y se compaginaban muy bien con la agenda de los campesinos de la selva. Además, yo venía de haber hecho una licenciatura trabajando con campesinos mayas yucatecos como los que ven en esta foto. Ahí me había yo formado al lado de ellos, pero también de profesionistas que en su momento se llamaron campesinistas,
y que debatían a nivel nacional frente a los planteamientos de otros que se denominaban proletaristas. En fin, que cuando los campesinos de la Lacandona solicitaron apoyo de jóvenes profesionistas para hacer su planificación, yo me enlisté sin chistar. Nos subieron a una avioneta y nos depositaron en medio de la selva ante 250 delegados comunitarios que formaban parte de la organización pública política que desde entonces existía en las cañadas de la selva lacandona. Nunca imaginé lo trascendental que iba a ser todo esto, no solo para mi proyecto de investigación, sino para mi vida en su conjunto. En 1994, cuando los campesinos mayas de las cañadas dijeron, ya basta, y se levantaron en armas, para mí y para muchos como yo, empezó una nueva fase de nuestra vida. Una nueva fase que sigue escribiéndose aún hasta el día de hoy. Nuestro trabajo de docencia y de investigación se tuvo que realizar desde entonces en medio de lo que fue la guerra contrainsurgente. Esta guerra mutó hacia una guerra integral de desgaste en la que el conflicto político-militar nunca fue resuelto y aún sangra. Contarles todo lo que hemos pasado en 30 años desde ese 1994 hasta hoy es imposible, pero déjenme cerrar estas breves palabras señalando algunos de los aspectos más retadores de ese entonces. El primero, tiene que ver con que varias de nosotras sentimos en aquella segunda mitad de 1990 que no contábamos con las herramientas adecuadas para realizar trabajo de investigación en situaciones de guerra y de violencia contrainsurgente o paramilitar. Sobre todo, sentimos en carne propia las limitaciones de hacer etnografía clásica bajo esos contextos. Segundo, la situación de guerra poco a poco nos llevó a varias de nosotros a hacernos preguntas básicas que no nos habíamos hecho. ¿De dónde venían las metodologías antropológicas con las que trabajábamos? ¿A qué tipo de academia pertenecían ellas y nosotros? ¿A qué intereses estábamos respondiendo? Fue entonces cuando nos preguntamos, sobre todo, ¿qué nos hacía dejar fuera de nuestras agendas preguntas básicas como las de investigar para qué y para quién? No llegamos a estas cavilaciones éticas por iluminación o por un ejercicio académico en el aula. Llegamos porque los territorios indígenas se encontraban en medio de la masacre de Acteal, porque iba en aumento la agresión de grupos paramilitares y estaban en plena ejecución los desmantelamientos violentos de los municipios autónomos zapatistas por órdenes tanto del gobierno federal como estatal. Estos hechos nos hicieron cuestionar abiertamente nuestras nociones de neutralidad y objetividad. Tercero, fue el hecho mismo de cómo la investigación fue tratada por el propio EZETA en sus municipios autónomos, lo que aceleró y reafirmó nuestros incipientes y minúsculos intentos personales y colectivos de descolonización y despatriarcalización. Los procedimientos institucionales de la investigación académica, acostumbrada a definir temas, objetivos, tiempos, ritmos y formas, sufrió severas dislocaciones con las prácticas de lo que he llamado el ya basta epistémico zapatista. Cuarto, por primera vez en la historia de las ciencias sociales, un movimiento político-militar, como se autodefinió el EZETA, tenía la legitimidad y el poder para decidir en su territorio autónomo qué se estudiaba, cuándo y quién realizaba ese estudio. Y quinto, lo que vimos sucederse fue un cambio de raíz en donde los antes objetos de estudio
a través de su autonomía de facto no estadocéntrica y de cara al no cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, se erigieron en sujetos ontoepistémicos teóricos políticos que hicieron temblar y alterarse la estructura dominante de saber-poder que ha regido la academia, las ciencias sociales y las universidades. Muchas gracias. Bueno, yo soy Araceli Burguete, Cali Mayor, trabajo en la Unidad Sureste, ingresé en el año de 1999. Voy a hablar sobre todo de una relación muy provechosa que Xóchitl y yo tuvimos varios años, que no hemos dejado, pero ahora está en otra dimensión, de realizar investigación, docencia e investigación en una línea que creamos que se llamó Política, Poder y Movimientos Sociales en Sociedades Pluriétnicas. Y a partir también de allí, pues comenzamos con Xóchitl a desarrollar proyectos de investigación compartidas, y una primera preocupación que teníamos, entre otras, era indagar qué era lo que estaba pasando con las respuestas gubernamentales a los acuerdos de San Andrés Larrainza. La investigación se llamó Nuevos Municipios en Chiapas, un análisis de coyuntura. Hicimos investigación en el terreno, fueron más de un año que estuvimos en cada municipio. Varios resultados, ¿no? Una de ellas fue un libro que se llamó La remunicipalización de Chiapas, lo político y la política en tiempos de contrainsurgencia, que esto fue en el 2007, luego tuvo una traducción al inglés. También hicimos varios productos de divulgación. Después hicimos una segunda investigación que tenía como tema la cuestión del poder y el gobierno indígena. Lo que nos preocupaba era ver de qué manera los pueblos indígenas, el sujeto político indígena, ejercía gobierno, autoridad, tanto de su pueblo, pero también de un cogobierno, digamos, con población mestiza. Entonces aquí este texto se planteó un desafío metodológico de la investigación de Colabor, por lo que para cada estudio, para el estudio de caso, pues integró un equipo de investigación que se componía por un investigador, investigadora indígena y un investigador, investigadora no indígena, que se escribiera tejiendo las epistemologías y ontologías diversas que en ese momento nos desafiaban. Los estudios que se realizaron fueron en Chile, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala y México. Las experiencias conocidas fueron las de Oaxaca, Milpa Alta y Ciudad de México, además que realizamos estudios en los municipios de Ocosingo, Nicolás Ruiz y Cancuc. Ellos, porque todos fueron masculinos, realizaran una reflexión. Además de la introducción muy valiosa que realizaron Shannon Speed y Xóchitl Leiva sobre la metodología de Colabor, los aportes y sus desafíos. El libro se publicó en una coautoría de 3 personas, Xóchitl, Shannon y yo. El libro se llamó Gobernar en la Diversidad, experiencias indígenas desde América Latina hacia una investigación de Colabor. Bueno, luego, pues todo esto, pues era la materia prima, el momento en el que yo me encontraba elaborando mi tesis doctoral, que versó en un tejido sobre el tema de la remunicipalización, el gobierno indígena, pero no solamente en Chiapas, que ya conocíamos en virtud de las investigaciones ya mencionadas, sino además del proceso en Michoacán y del proceso en Guerrero. Todo esto, bueno, me permitió hacer una reflexión en torno de la categoría de municipio indígena, lo que significaba el municipio y el gobierno indígena, los retos. No era tan sencillo que la figura del artículo 115, el municipio libre,
se instaurara como reconocimiento de un gobierno indígena, sino que implicaba diversos desafíos. Bueno, entonces con esto cierro diciendo que, bueno, pues nosotras hemos formado varias generaciones de estudiantes, hemos contribuido con, de los aportes más importantes tal vez, es entender la pluralización de la autonomía, porque cuando comenzamos hablábamos de la autonomía, después entendimos pues que no había una sola autonomía y aprendimos a hablar en plural, en las autonomías. Y luego después entendimos, y sí estoy hablando por mí, de la polisemia de la autonomía, que su pluralidad también se materializaba de muchas maneras la autodeterminación del sujeto, que la autonomía era una forma, pero que otras se manifestaban en la autodeterminación del sujeto, que no todas pasaban por el reconocimiento estatal, sobre la legitimidad de las autonomías de facto, que no eran transiciones, como yo lo había visto en el primer libro, es decir, transiciones hacia el reconocimiento jurídico, sino que también era y es una forma de realizar la autonomía tan legítima como la otra.